¿Me confirman? Bueno, hoy continuaremos con la primera etapa, o la primera etapa que era la parte, una de las primeras etapas, que es la parte de la entrevista, el proceso de selección. ¿Ok? Esto sería la siguiente etapa. Entonces, también dentro del proceso de inducción, que vamos a mirar ahorita más adelante, y para familiarizarnos un poco con el tema de seguridad y salud en el trabajo y algunos temas de riesgos que debemos tener en cuenta, vamos a hacer un ejercicio solamente con inteligencia artificial y un video y una cámara y una foto. ¿Ok? Solamente con esa fotografía vamos a ver a qué estamos expuestos en el lugar donde estemos. Entonces, ¿qué quiero? Más adelante, esperando que nos alcance el tiempo, yo creo que sí. Les voy a compartir un prompt de ChatGPT y ustedes simplemente tomen una fotografía, lo van a subir a chat y él les va a decir qué peligros tienen asociados a esa actividad que están desempeñando, para que de pronto les pueda ayudar un poco mejor, un poco más a su evaluación. Entonces, estábamos hablando de la entrevista, ¿no? La entrevista de eventos conductuales, que en otra palabra es identificar esas capacidades, esas habilidades que tiene nuestro colaborador o nuestro candidato. Entonces, estas entrevistas de eventos conductuales lo que buscan es pedir al candidato que describa detalladamente experiencias relevantes del pasado. Claro, como les estaba diciendo yo en la clase de ayer, ojo porque ustedes deben basarse en los logros que han obtenido. Por eso, denme un segundo, por favor. Bueno, señores, entonces primero debemos describir una de las entrevistas o uno de los elementos más comunes en una entrevista conductual o de eventos conductuales es identificar qué experiencias relevantes ha tenido esta persona o este colaborador en cargos anteriores, cuál ha sido o cuál fue esos puntos claves donde pues, realmente puede afectar o puede generar un valor a la organización. Aquí, estas preguntas pues, van determinando la conducta, si esta conducta es más crítica, si determina el éxito, si trabaja del trabajo en cuestión. Los entrevistadores pues, van a hacer ese tipo de preguntas, por ejemplo, van a decir, bueno, ¿cuáles fueron tus logros en la entidad anterior en la que tuviste? ¿Qué fue lo que lograste? Describe la experiencia, el trabajo anterior y demás. Estas preguntas lo que cuando se le hacen algún tipo de este tipo de preguntas es porque están identificando conductas. Este tipo de conductas van a determinar si realmente a través de ese análisis que hacen los psicólogos, si realmente son los eventos o son las situaciones en las cuales podría aportar valor a la organización. ¿Ok? Este tipo de situaciones en esta entrevista se centra básicamente en hechos, los cuales pues no son tan evidentes, ¿ok? No se pueden evidenciar tanto en una historia, en una hoja de vida, sino como a través de ciertos supuestos. Por ejemplo, ¿qué haría usted si, por ejemplo, un caso hipotético? ¿Qué haría usted si un día llegase
mm, el esposo de la secretaria a las 10 de la mañana y la saca a la fuerza de la empresa? ¿Cómo actuaría usted? Pues ahí pues se mira cómo es la conducta suya, ¿no? Ahí tenemos que mirar, bueno, qué es lo que debe hacer esa persona, si hay un procedimiento, si actuó bajo ciertas características, si protegió la integridad de la persona, porque eso se puede convertir en un riesgo público. Por ejemplo, ¿qué haría usted para liderar un grupo de trabajo el cual no se pone de acuerdo para desarrollar un proyecto? Entonces, son eventos conductuales en los cuales usted con su forma de expresarse, con su forma, con a través de sus experiencias y su trabajo, pues simplemente le da a ese entrevistador unas herramientas para que él lo pueda evaluar. Ahora, hay unas preguntas estrellas frente a este punto. Primero, la situación o tarea. ¿Qué responsabilidades a usted le conducen a hacer unas acciones? ¿Ok? También algunas acciones específicas que ha tomado el candidato o no frente a ciertas circunstancias. Y sobre todo, qué ocasionó, qué resultado generó eh, o cuando hacen la realización de acciones. No, el entrevistador nunca le va a manifestar este tipo de situación. No va a decir, no, es que es una entrevista conductual, no. Simplemente a través de preguntas frente a ciertos supuestos, frente a ciertas situaciones, ciertos análisis o posiciones, es la que le va a decir a usted, venga, o va a determinar si usted posiblemente es apto o no para un cargo, de acuerdo a sus conductas, a su experiencia, a cómo actuar, si lo va a tomar de manera madura, si va, por ejemplo, si se va a poner de acuerdo en un tema, un conflicto, cómo lo va a solucionar, si hay una tarea de alto riesgo, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, la parte de esta situación, en este tipo de entrevistas es esto, identificar una situación, una acción y unos resultados. ¿Cuál fue el lugar de los hechos? ¿Qué acciones tomó usted y qué resultados obtuvo? ¿Ok? Entonces volvemos al caso. Si yo les pregunto a ustedes hoy, por ejemplo, ¿qué harían frente a un tema de violencia al interior de la oficina? ¿Cuál sería la acción que tomaría? ¿Ok? Entonces ahí es donde usted debe responderme. Les pregunto, ¿qué harían frente a un tema de una violencia dentro de la oficina? ¿Cuál sería su comportamiento? ¿Ok? Enviar a salida a recursos humanos, realizar un procedimiento disciplinario. ¿Será que sería lo primero? Tal vez, ¿no? Puede ser tal vez, puede ser conciliador, ¿no? Puede ser una persona que sea conciliadora, puede ser una persona eh, que ceñida directamente a los procesos, o sea, directamente al marco de la norma, o sea, adelantar de una vez un proceso, o cuál es el que mejor resultado le da. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, claro, usted puede enviar dependiendo la agresión que se tenga, ¿no? Obviamente, depende del tipo de violencia que se tenga. Porque por eso hay que tener unos protocolos. Puede ser que la persona estuvo alterada por demasiada actividad laboral y simplemente respondió de una manera grotesca, grosera, con palabras soeces. Pues ahí es donde debemos interactuar, debemos seguir algunos protocolos de gestión humana, de pronto tal vez una intervención por parte del psicólogo, ¿vale? De pronto un análisis, puede ser que la persona tenga mucha presión. Hay muchos temas aquí, por eso es que las situaciones son diferentes, por eso es que las conductas son diferentes, depende de la agresión, si ya es una agresión física, donde hay golpes, pues ahí obviamente podemos tener unas lesiones personales, entonces el tema ya se nos sale un poco de las manos, pero si es una agresión verbal, leve, que se puede conciliar, que se puede mediar, pues la idea es tratarlo. Entonces son muchos digamos que aquí son muchas las posibles resultados o las posibles acciones que podemos tomar, ¿verdad? Pero
Generalmente, para determinar estas conductas, obviamente, debemos determinar cuando nos pregunten sobre una situación, la acción y los resultados son los que nos van a evaluar. ¿Qué tan efectivo fue lo que usted hizo? ¿Qué tan realmente, cuál fue ese logro que usted tuvo con esos resultados? Porque usted puede decir, no, es que realmente yo lo envié o lo enviaría a un proceso disciplinario, pero eso podría generar un despido con justa causa y tiene que reestructurar sus, su equipo de trabajo y podría afectar la actividad operativa. Entonces, son temas que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, la idea de estos tipos de preguntas es evaluar ciertas situaciones, determinar qué acciones toma usted y basado en ellas, qué resultados obtuvo. Ojalá sean los mejores posibles. Estas son tipos de preguntas para determinar las conductas que no son tan fáciles de identificar. Bueno, continuando con el tema, ¿cómo se evalúa el comportamiento? Como les digo, ¿cómo en una entrevista, cómo nos evalúan el comportamiento? Uno, nos describen una situación. Siempre nos van a poner una situación, por ejemplo, ¿qué haría usted frente a cierta situación? ¿Qué haría usted si, por ejemplo, le tocase levantarse todos los días a levantar un proyecto o a dirigir un proyecto? ¿Cuál sería eh, ese resultado? ¿Qué acción haría usted? La pregunta siempre va a ser basada en una situación, un análisis que usted debe hacer, una acción, cómo lo controló y qué resultados obtuvo. Tenga en cuenta que siempre cuando evalúan el comportamiento nos van a decir una situación, nos van a plantear una problemática y nos van a decir, bueno, qué acciones obtuvo, qué seguimiento hizo, qué resultados obtuvo. Esto es lo más importante. ¿Qué resultados obtuvo? Y si estos fueron satisfactorios, si lograron posicionar a la empresa en un nivel adecuado, se le van a preguntar tal vez, venga, cuál fue su mayor logro en la organización, en la organización en la cual o para la cual trabajaba? Si yo les pregunto a ustedes cuál fue su mayor logro en la organización a la cual trabajaban, de acuerdo a estos 5 parámetros de la evaluación del comportamiento, ¿cuál sería la mejor respuesta? Por usted, dada por ustedes. Aquí habilito micrófonos. ¿Cuál podría ser la mejor respuesta que usted podría dar, o su respuesta mejor, teniendo en cuenta pues los parámetros vistos, teniendo en cuenta pues una situación, ¿no? Entonces descríbame, por ejemplo, cuál fue el mayor reto que usted tuvo en su organización y una pregunta más clave. ¿Cuál fue el mayor reto que tuvo usted en su trabajo anterior o su empleo anterior y cómo lo resolvió? ¿Cómo lo respondería? ¿Cuál fue ese mayor reto que usted tuvo en su organización anterior? ¿Cómo lo resolvió? ¿Alguna posible respuesta? José, tiene el micrófono habilitado. José Fernando Londoño, tiene el micrófono habilitado. Y Nani, o Naini, Sí, profe, buenos días. buenos días. Eh, digamos que en una, digamos que pues puede pues como una situación como real. Digamos, uno de los retos fue llegar como, digamos que había donde había como resistencia al cambio digamos que se cambiaba de profesional de seguridad y salud en el trabajo y venían acostumbrados pues a otras actividades. Entonces, pues sí, eran como muy poco receptivos como a todas las actividades pues de seguridad y salud. Y pues cómo lo resolví, pues digamos que como que inicié como concientizando pues a los líderes, a la parte gerencial,
para que, digamos, que trataran también de como de explicar a los trabajadores, digamos que de que el cambio iba a ser positivo. Entonces, pues, como que se inició por los líderes y ya, pues, digamos que los trabajadores fueron un poco más receptivos y se dieron cuenta que pues en las actividades, pues, no iban a cambiar, pero pues iban a haber una dinámica diferente. Entonces, ese pues sí uno de los retos. ¿Cuál fue el resultado de qué actividad que hiciste? ¿Cómo lo trabajaste? Pues digamos que digamos como eran trabajadores donde hacían actividades como de alto riesgo, trepa y poda de árboles, digamos que ahí pues iniciamos como concientizando sobre el tema de todos los riesgos que ellos tenían al realizar esas actividades porque las venían haciendo de una manera que no era correcta. Entonces empezamos por una concientización, sí, pues sin querer señalar, pero sí mostrándoles como cuál era el beneficio de iniciar haciéndolo de la manera que tenían que hacerlo. Entonces el resultado fue que los trabajadores, además que fueron receptivos para todos, porque tuvimos que hacer un curso pues adicional a lo que ellos estaban haciendo, pues a veces no asistían, entonces pues logramos de que los trabajadores asistieran y participaran y hicieran pues como su actividad de manera segura. Ah, ese es el logro. Entonces, Entonces lograron que los sí, trabajadores asistieran, que rompieran sí, ese... Ah, listo, ok, muy bien. exacto. Miren, señores, en la entrevista generalmente nosotros van a preguntar esto, una situación, una posición, un análisis que usted haga, cómo actuó, pero sobre todo qué resultados obtuvo. Por eso siempre les he dicho, venga, a la empresa qué le importa, a la entidad qué le importa, que basado en el método que usted utilice, sea el mejor posible para tener el mejor resultado. Eso es lo que realmente a la entidad básicamente le interesa. ¿Qué fue lo que usted logró? Ah, no, que sí, yo logré, por ejemplo, que en la organización se implementara un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se evaluaron diversos riesgos identificados a través de los peligros que tenía la entidad, promoviendo con esto la reducción de los accidentes laborales de acuerdo a las estadísticas y a los análisis, mm, les ahorró a la entidad más de 150 millones de pesos por posibles demandas, por daños antijurídicos, por accidentes, bueno, etcétera. Eso es lo que más o menos se debe mirar aquí, porque eso es lo que miran, el comportamiento. ¿Cuáles comportamientos, cuáles situaciones? Precisamente, por ejemplo, la tolerancia al estrés, cómo usted, qué flexibilidad tuvo. Por eso es que ahí, obviamente, aquí es una pregunta abierta a las que les dicen, pero muchas veces lo hacen ellos con casos concretos. ¿Ok? Le explican, venga, explíquese qué haría usted frente a una sobrecarga laboral, cuál sería usted la tolerancia a ese estrés, si usted se mantiene firme, si usted eh, se genera un inconveniente, ¿ok? Entonces tengan en cuenta esto, siempre es importante demostrar los resultados y cómo se demuestran los resultados de manera cuantitativa. De manera que se logre decir, venga, si se redujo el riesgo, si se lograron las metas, se logró posicionar la organización de una manera adecuada, se ahorró para la entidad tantos dineros en ciertas circunstancias, en ciertos eventos, pude posicionar la entidad como una de las tres mejores entidades del sector. Eso es lo que ustedes debemos enfocarnos en ese tipo de situaciones cuando hagan ese tipo de entrevistas. Y cuando ustedes realicen ese tipo de entrevistas, la idea es que identifiquen a través del resultado, a través de este tipo de comportamientos, competencias como la tolerancia al estrés, si usted es flexible, porque podemos tener un escenario posible, probable, ¿no? ¿Qué pasaría donde, por ejemplo, o cómo se comportaría, o cuál sería el acto, o cómo actuaría usted frente a una persona que tenga una patología de base y que debe asistir constantemente ante el médico? Por ejemplo, ¿cuál sería esa flexibilidad que usted haría? ¿Cuáles serían los mejores resultados? ¿Cuál sería el camino que usted tomaría? ¿Por qué? Porque aquí lo que se evalúan es las competencias y las competencias de conducta, las conductas como tal, esos tipos de competencias no son tan fáciles de identificar. O sea, no hay un,
un título, no hay un certificado que diga, no, es que la persona es flexible, tiene flexibilidad, puede adaptarse correctamente al cambio, puede tolerar el estrés, no lo hay, o sea, no hay una certificación específica que diga, venga, esa persona se puede comportar de esa manera. Por eso se llaman conductas conductuales o entrevistas conductuales. Otra de las competencias laborales más genéricas es la tenacidad, ¿no? O más comunes es la tenacidad. O sea que la capacidad de perseverar en asuntos o problemas hasta lograr el objetivo. Porque muchos, cuando quieren un objetivo o quieren lograrse posicionar como una empresa, como, bueno, un buen profesional, les falta esta parte. O sea, lamentablemente desistimos en el camino. Temas como la independencia también, o sea, que actúe basado en sus propios principios, ¿ok? Que actúe basados en su propio criterio, no en el criterio o no con el fin de agradar a otros, que eso es otro de los temas importantes, la independencia, no que porque, por ejemplo, un caso hipotético, un caso hipotético, usted resulta que trabaja para una entidad del Estado, en esa entidad del Estado se logra, usted es el jefe de talento humano y en este caso va a ser el encargado de la firma de los despidos de las personas. Resulta que no se hizo un debido proceso, ¿ok? Y se pretende iniciar un proceso de despido contra una persona que tiene estabilidad laboral reforzada por una patología, sea un fuero de salud o está protegido por salud para los que no son de Colombia. Su jefe le va a decir, venga, necesito que le envíe la carta, lo despide y que vaya y se siente con él y que él firme la carta de renuncia. ¿Por qué? Porque yo no le quiero pagar indemnización a esta persona. ¿Cómo usted actuaría frente a ese caso? ¿Lo haría bajo sus criterios? No sé, ¿cómo lo haría? Pregunto. Si su jefe directo le dice despida o vaya, ingrese a la oficina con esta persona, que es una persona con estabilidad laboral reforzada porque tiene una pérdida de capacidad laboral de problemas psicológicos o psiquiátricos del humor, y su jefe le dice que debe hacer usted que esa persona firme la carta de renuncia, aún sabiendo que está en vulnerabilidad o es vulnerable, tiene una debilidad manifiesta. ¿Cómo actuaría? ¿Cuál sería usted su grado de independencia frente a esta actuación, frente a este hecho? Los escucho, tienen los micrófonos habilitados. Este tema hoy es de gran discusión y me gustaría escucharlos. Buenos días. Bueno, a mí me gustaría revisar la situación y dependiendo de la gravedad, yo propondría pagarle los derechos laborales que tiene la persona. Por lo menos aquí en Costa Rica, ante esa situación, esa parte tendría que ser evaluado por el Ministerio de Trabajo, porque se recomienda, digamos, como mandar una copia hacia ellos, pero por esa situación psicológica que tiene o el diagnóstico médico que ya tiene, entonces habría que revisarlo con mucho detenimiento. Pero yo propondría pagarle los derechos laborales. Claro. Listo. Ok, muy bien. ¿Algún otro? ¿Son situaciones o son... Marta, ¿tienes algo que decir? ¿No? Listo. Entonces, miren, aquí en este tipo de pruebas, bueno, Andrés, señor, lo escucho. Me habilita. Aló, ahora sí. Sí. Bueno, esa pregunta es bien interesante. La estoy tratando de replantear en la cabeza, pues porque el dueño de la empresa le dice a uno
facilite la situación para que el empleado renuncie voluntariamente. O sea, yo realmente no puedo sostener más a ese empleado y no le voy a pagar indemnización. Y pues hay de jefes a jefes, ¿no? Hay jefes que le dicen a uno, ¿es esa situación o es el puesto suyo? ¿O es el de él o es el puesto suyo? Entonces, pues creo que una forma de abordarlo podría ser evaluar con el colaborador su desempeño laboral. Esto con el fin de hacerle una sensibilización en un seguimiento donde su desempeño laboral no es el óptimo, no es el adecuado, ¿cierto? Y esto acompañado de que su crecimiento personal como colaborador no tampoco está dando un fruto personal hacia ese mismo colaborador. Entonces, ha entrado en un espacio de confort en el cual mentalmente no es saludable para él, para esa persona. Entonces, yo lo haría de esa forma, que se sensibilice esa persona y busque nuevos horizontes mientras le hago un acompañamiento que permita revisar esos horizontes o esas posibilidades de nuevos trabajos que se adecúen más hacia las habilidades que él tiene. Sí, o sea, ahí depende la situación. Ustedes deben generar un comportamiento que le... Ahí yo, cualquier respuesta es válida, ¿ok? Cualquier respuesta es válida. Usted puede decir, sí, yo pues por la lealtad a mi jefe voy y le hago firmar a esa persona, pues eso es una válida, pero ahí determina cómo usted se va a comportar frente a estas situaciones. O sea, usted no tiene una independencia. Puede usted decir, no, yo buscaría mecanismos de orientación para determinar si la persona realmente es apta para el cargo o no. Le diría al jefe, venga, realmente no podemos desproteger a esta persona porque requiere eh, el apoyo psicológico y pues tiene una estabilidad laboral reforzada, etcétera. O otro escenario posible puede ser, ¿no? El de entender, bueno, aunque bueno, en Colombia, por ejemplo, por vía jurisprudencial hace poco, hay una sentencia en donde se prohibió para el tema de la terminación de un contrato por mutuo acuerdo, con ese caso, pues no es de mutuo acuerdo, pero si llega a ser un caso de mutuo acuerdo en que los dos, él se compromete y demás, se debe iniciar un proceso. ¿Quién? Lo debe estar avalado ante el ministerio. Entonces, todos esos temas hay que mirarlos. ¿Cómo? Por la independencia. Por eso es que aquí en ese tipo de preguntas, cuando ustedes de pronto los que le han hecho ningún tipo de entrevista, ese tipo de preguntas son las que orientan al entrevistador sobre cuáles competencias laborales puede tener usted, sobre si usted es independiente, sobre si usted es capaz de mantener eh, así fuera ante la adversidad ciertos objetivos, etcétera. ¿Ok? Gracias por la respuesta, Andrés. Leticia. Bueno, perdón que te complemente la respuesta que estaba dando y es porque no sé si en los demás países lo hagan, pero aquí en Colombia lo suelen hacer mucho. Y es que lo que hacen es que el equipo de trabajo empieza a aburrir a ese empleado para que por estrés laboral, por bullying, por muchas cosas, muchas sobrecarga laboral, termine la persona desistiendo de continuar en el trabajo, ¿no? Entonces creo que para mí es más viable hacerle un acompañamiento donde la persona se pueda ubicar en otro trabajo totalmente acorde a sus actitudes, a sus Ujú, sí, claro. aptitudes, ¿sí? A sus competencias, pues mostrándole que va a estar en un espacio mucho más conveniente para su salud mental, ¿sí? Y pues ese sería el acuerdo que yo haría directamente con el dueño de la empresa, con el gerente, con el Claro. administrador, ¿no? Claro, ustedes tienen que tener en cuenta diversas, o sea, todas las posiciones son válidas. Aquí en este caso usted trató de ser resolusivo y trató de resolver una situación frente a
evitar, por ejemplo, un daño antijurídico, porque puede que esa persona más adelante inicie un proceso laboral contra la entidad para precisamente eh, declarar ineficaz esa renuncia y es posible que la gane. Es posible que la gane. Entonces, miren, aquí todos esos temas, aquí lo que yo voy es con el ejemplo, ¿no? De cómo son las evaluaciones que nos hacen a nosotros frente a las competencias laborales que no son palpables, sobre la tenacidad, sobre la independencia, sobre la flexibilidad, frente a otros temas, frente a la integridad, por ejemplo, sobre temas de si usted es meticuloso. Entonces, son muchas las competencias que se evalúan y cómo se evalúan a través de comportamientos, a través de una situación en donde se describe, donde se analiza y usted toma la decisión. Y claro, los psicólogos que se encargan de adelantar este tipo de pruebas, pues lo que evalúan es cuál fue la acción que usted tomó y el resultado, ¿ok? Y el resultado, eso es lo que más o menos se busca en estas pruebas. Por eso cuando otros nos preguntan, venga, ¿cómo actuaría usted frente a esto? Es que nos están evaluando su comportamiento, están evaluando cómo usted actuaría, si hizo la mejor opción, si usted pues tiene, por ejemplo, en ese caso es independiente en su pensar o puede orientar a la organización o simplemente eh, es psicorrígido y cumple lo que dice su jefe, bueno, etcétera. Leticia, Buenos días. Ve, usted dijo que no conoce. los días, listo. Entonces, hasta el momento estamos evaluando o hemos evaluado o hemos visto parte de lo que se trata en gestión humana en relación a la selección por competencias, al tema de las competencias, a cómo se identifican. Ya hablamos ayer, por ejemplo, el tema de las hojas de vida, cómo es el tema con el logro. También hablamos de las competencias laborales que no se identifican, como es cómo es usted de organizado, cómo es usted de si planifica sus tareas, si tiene control frente a ellas, si utiliza algunos métodos, porque otro tema que también nos pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál sería el método más eficiente para usted para gestionar el tiempo? Usted tendría que responder cómo gestionaría el tiempo, cuáles serían esas buenas prácticas que usted utilizando para o que ha utilizado para gestionar el tiempo. Aquí, entonces, depende todo esto, ¿ok? Depende de todas estas situaciones. Aquí nos van a preguntar, nos van a poner escenarios, nos van a preguntar diversos escenarios dependiendo el perfil, porque si el perfil del cargo requiere una persona que tenga independencia para tomar decisiones, que tenga tenacidad, que tenga flexible ante ciertas situaciones, pues dependiendo de ese perfil, así se van a orientar las preguntas. Por eso, un consejo que yo les voy a dar es de acuerdo al perfil que estén solicitando, identifiquen posibles competencias laborales que requiere este perfil y prepárese para preguntas que se enfoquen en esas competencias laborales. Es una de las preguntas de los temas para que ustedes vayan orientándose frente a esto. Asimismo lo van a hacer los psicólogos. Te cuenten las características del perfil, de las competencias que requiera desarrollar ese perfil, porque puede ser un líder íntegro, puede ser un líder meticuloso, un líder con habilidad de control, un líder que tenga, pues, o una persona que tenga poder de delegación. Entonces, basado en esas competencias que tienen esos cargos, es que se hacen las diversas planteamientos de las entrevistas. ¿Ok? Lidia, Doctor, muy buenos días. hola, Muchas gracias. Bueno, que es que tengo una inquietud. Esa pregunta que usted hizo es demasiado importante. Me gustaría que ustedes, con la experticia que tienen, nos ayuden a nosotros a decir como cuál es la mejor respuesta que debíamos de darle, pues, como al jefe que nos está es diciendo que eso. no, yo les voy a decir algo, o sea, no hay una respuesta errada o una respuesta bien, o sea, no la hay. ¿Para qué es? Pero sí, yo les voy a preguntar, voy a decir eso, bases en la legalidad y en un apoyo realmente a la organización, en la legalidad. Entonces, yo sugiero que para ese caso usted sea resolutivo, manifieste a esta persona o a este jefe, venga, jefe, yo no puedo hacer esto porque, mire, recuerde que esa persona tiene una estabilidad laboral reforzada,
hay una sentencia frente a esto donde aun que esta persona firme, nos puede iniciar un proceso y en ese proceso ya la corte laboral o la sala laboral ya fue reiterativa frente a ese tema y se declarará ineficaz y vamos a tener que pagar. Entonces yo le sugiero que primero bases con argumentos legales que le permita obtener el mejor resultado posible y evalúe cuáles van a ser las posibles consecuencias y asimismo plantee su estrategia. ¿Ok? Entonces váyase por el tema legal, analice qué normatividad posiblemente la pueda afectar, cuáles serían los criterios a tener en cuenta, tal vez mire algo de jurisprudencia frente al tema, cómo se ha comportado la sala frente a estos temas y asimismo trate de encaminar su decisión. Listo, perfecto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Ajá. Bueno, listo, ya teniendo en claro esta situación y pues un poco cerrando el tema de la inducción y de la competencia que lo vimos ayer, hay algo que les voy a tocar, la inducción y la reinducción. Aunque en temas de seguridad y salud en el trabajo, desde el decreto 1072 y como vimos en una parte del video de la primera clase, la inducción es fundamental para ciertas circunstancias. Aunque a nosotros nos deben buscar conocer nuestros riesgos, nuestros peligros, perdón, la identificación de nuestros peligros y los riesgos que se encuentran asociados. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Andrés, mientras le doy la palabra. Este pequeño ejercicio va a tomarnos, no sé, 5 minutos, 10 minutos. ¿Qué quiero que hagan? ¿Ustedes conocen ChatGPT o Sí, alguna señor. vez han entrado a una plataforma o han utilizado alguna plataforma de inteligencia artificial? Ujú. Eh, bueno, profe, ya que antes de empezar con el ejercicio quisiera que me pusiera la diapositiva Ah, ya, un segundo que estoy buscando del aquí algo. punto donde están las competencias 7 y 8, antes de delegación y de liderazgos, que estoy tomando apuntes. Ah, ya, denme un segundito, es que estaba buscando el prompt, dame un segundo. Bueno, ojo porque también hay que tener en cuenta que eso también se los agrego, ¿no? El material para que ustedes lo lean porque hay más competencias aquí. Pero aquí están, ¿vale? Entonces, ¿han utilizado en algún momento ChatGPT? Yo me imagino que sí, ¿cierto? O alguna herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Pues entonces vamos a usarlo hoy. Ya te comparto, ya te lo comparto nuevamente. Ese es un prompt que va a permitir a través de una identificación de una imagen qué peligros y qué riesgos tiene usted asociados a esos peligros, ¿ok? ¿Qué peligros y qué riesgos tiene asociados a esos peligros? Entonces, basándonos en esa herramienta de inteligencia artificial que es de mucha ayuda, vamos a tratar de mirar algo que se llaman peligros y nuestros riesgos, identificación de peligros y nuestros riesgos. Esta es la página oficial de ChatGPT. Les va a pedir que, obviamente, se les acabo de enviar el enlace, que por favor, a través de ese chat, de esa plataforma, se vinculen. Entonces, él les va a decir, ustedes van a aparecer, les va a aparecer esta plataforma, ¿ok? ChatGPT. ¿Qué van a hacer? Ustedes le van a loguearse con la cuenta que tengan de Gmail o la que tengan y van a ingresar. ¿Ok? Entonces denme un segundo. ¿Qué quiero? Tomen una foto, la que sea, de un lugar, escenario, cualquiera. En este caso vamos a mirar una foto ya vamos a mirar acá. Quiero mirar algo que tengo por acá en el escritorio. Mm, Denme un segundo, por favor, que estoy buscando el material para vamos a hacer el ejercicio bien. Ok, listo. En este caso, yo voy a copiar o pegar una fotografía en el chat, ¿ok? En el chat GPT.
esa fotografía. Ay, no me la dejó cargar porque no, entonces acá no. Entonces denme un segundo, lo ingreso con este. Tomo la fotografía, la pego. Ay, no me deja. Denme un segundo acá, mira a ver cuál. Que lo trabajo harto. Ok, entonces ingresamos a ChatGPT. En este caso, copio y pego la fotografía del lugar donde esté. Del lugar donde esté. ¿Ok? Ok, ese es el enlace. Miren, aquí está el enlace. Este es el enlace, por favor. Entonces, toma la fotografía de cualquier lugar, puede ser de su puesto de trabajo hoy. ¿Ok? La pegan, la copian y la pegan en el chat. Y con este prompt que les voy a compartir ahora, él nos va a evaluar todo. ¿Listo? Y nos va a inclusive generar un informe. Entonces le doy copiar y pegar el prompt y él los va a trabajar. Nos va a decir, ah, bueno, miren, espere que nos va a dar un informe detallado frente al riesgo, frente a los peligros que se tienen. No pueden ingresar por el chat o busquen en su buscador ChatGPT. Entonces, mire, yo le compartí esta foto a la IA y la IA me dice, bueno, vamos a identificar peligros y valorar riesgos. Entonces, peligros, uno, superficies metálicas oxidadas. Peligro, el tipo de peligro químico asociado a cortes e infecciones. Y todos los peligros que se encuentran asociados a ese vehículo, a esa imagen. Entonces, ¿qué quiero? En un ejercicio de inducción a nosotros nos deben explicar frente a la gestión de riesgos. Sin embargo, sería muy bueno que nosotros nos identificaran por nuestro puesto de trabajo. Por eso es importante en este caso, para mí, que ustedes se levanten un momento, tomen la fotografía de su puesto de trabajo y utilicen el prompt que les voy a agregar a ChatGPT y me cuenten cuáles fueron los resultados de dicha identificación, qué peligros se encuentran asociados a su actividad, cuáles fueron de pronto los riesgos que tuvieron, cuáles son las consecuencias o qué resultados les arrojó ese análisis para continuar. Denme un segundo, ya les voy a enviar eh, la gestión de el PRO. Ese es el PRO. Ese PRO también va a estar en el material. Entonces, por favor, ¿entendieron la parte? ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron cómo hacer el ejercicio? ¿Sí? Entonces, por favor, tómense en 10 minutos, párense. Si quieren en el puesto de trabajo que están, tomen la fotografía, hagan el ejercicio y después de 10 minutos me cuentan cómo están, si están completamente seguros o no en el lugar de trabajo. Entonces, son unos 10 minuticos para esto. Enlace, ¿cómo le fue en el ejercicio? ¿No lo pudieron descargar? ¿No pudieron descargar el PROM? ¿Sí? ¿Sí lo pudieron hacer? Bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué peligros identificaron en su lugar de trabajo? ¿Cómo les fue? ¿Quieren compartir su, su qué? Su actividad. Carlos, tiene el micrófono habilitado. Todos tienen el micrófono habilitado y si quieren compartir pantalla, les escucho, los escucho. Muy buenos días. Hola, Carlos. Señor ¿Cómo te Pérez. fue? A mí me gustaría habilitar la pantalla, por favor. Sí, ya puedes. Tienes el. ¿Me Ah, creo permite? que ya puedes, ¿sí? Permítame. No, todavía no me permite. Pues por factor tiempo. Primero, es un excelente ejercicio. Ya, inténtalo, por favor. No, no me Ya, ahora permite. sí. ¿Me escuchan perfectamente? Ahí ya, Claro, correcto. ahora sí. Ahí ya. Tomé la fotografía de mi puesto de trabajo. El PRON, yo le había solicitado el PRON que usted dio como ejemplo, pero bueno, no se me respondió. Entonces lo que fue, le solicité al PRON que actúe como un colaborador en esta oficina, en este puesto de trabajo, y me valide los riesgos y me genere un plan de acción como sugerencias.
efectivamente me generó casi página y media de las respuestas, donde verdaderamente está programada y según la imagen que subí, tiene toda la razón. Lo que hace es, o lo que me permitió identificar los riesgos en los cuales estoy trabajando en mi puesto, en el mismo puesto, y que a veces me dedico solamente a velar por el bienestar de los demás colaboradores y descuido el mío. Y eso me hizo caer en cuenta ahorita. Entonces, lo que usted decía en este transcurso, perdón, de las clases, es que debemos primero asegurarnos o evaluar o validar los riesgos nuestros para luego hacer este mismo ejercicio con los puestos de trabajo de los demás colaboradores. Ese es el mensaje y reflexión que me dejó. De verdad, muchas gracias. Listo. Claro, lo que pasa es que dentro del proceso de inducción, que es lo que vamos a ver ahora, hay un tema que es la gestión de riesgo, ¿ok? Y la identificación y la charla y la calificación de riesgos. Eh, Sin embargo, una de las herramientas que ustedes deben comenzar a utilizar hoy por hoy es la inteligencia artificial para identificar peligros y que nos demuestre los riesgos asociados a los peligros. ¿Cómo? Con una simple foto. Con una simple foto. En los que pudieron hacer, o no sé si hay otro que pueda compartir pantalla y nos pueda colaborar, los que pudieron hacer el ejercicio, se dieron cuenta que la herramienta pues nos arroja todo. Las herramientas nos dice, venga, sí, mire, hay una superficie oxidada. Claro, el vehículo se observa claramente la superficie oxidada. Pero vidrios rotos también, obviamente, ¿no? Hay ruedas ausentes y apoyo inestable sobre los bloques. O sea, atrás me imagino que hay una rueda, yo no la vi. Dice que también hay posible presencia de fauna, roedores, insectos por abandono. Claro. Entonces, mire, lo que iniciamos en la inducción es identificar, o debemos tener claro que en la inducción debemos exponer estos riesgos, estos peligros que se encuentran asociados al puesto de trabajo, a la actividad que desarrollen, a toda la expresión que desarrollen. Una herramienta fácil y que nos va a generar resultados adecuados, pues es la utilización de ChatGPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que nos entregue unos resultados. Inclusive, si ustedes miran abajo, el mismo prompt nos genera un informe del análisis de riesgos y nos genera una matriz de riesgos que nos va a servir para alimentar todo el ejercicio, entre ellos la inducción. Pani, señora, Buenos días, profesores. ¿cómo Eh, está? Bien, gracias. Para compartir, por favor, lo que yo Sí, puedes compartir investigué. pantalla. Intenta compartir pantalla, por favor. ¿Sí ven si está visualizado? Bueno, yo trabajo en una institución pública Listo, sí, ya. en el municipio. Nosotros tenemos, pues, uno de los puestos es la recolección de los desechos sólidos. Yo trabajo en el área administrativa netamente en talento humano. Y la unidad de seguridad y salud ocupacional forma parte de esta dirección. Entonces, a veces nos toca hacer, nosotros como analistas, nos toca a veces hacer también los informes iniciales cuando los compañeros tienen algún accidente dentro de sus actividades. Entonces, por lo general, siempre tenemos caída. Los compañeros tienen ese mal hábito de subirse a unos lados del carro recolector y ya hemos tenido algunas caídas de los compañeros severas. Entonces, tenemos los riesgos físicos, que aquí nos indica pues el atropellamiento o accidentes viales, lesiones por manejos de contenedores pesados. También el caso de los compañeros acá en Ecuador, en Esmeraldas, porque yo soy de acá, no tenemos el tipo de manejar contenedores, sino que los desechos son puestos en las esquinas y los compañeros tienen que cargar, alzar, coger con sus manos todos esos desechos y ponerlos en el vehículo. Entonces ahí también hay los riesgos también biológicos que ellos están expuestos directamente al tener el contacto con la basura. Entonces
Eso es en cuanto a ese puesto de trabajo que tiene una pues, en mi trabajo. Profe, si está hablando, no se le escucha. Ah, perdón, tenía el micrófono inhabilitado. Listo. Bueno, gracias por la participación, Fanny. Mire, cuando ustedes hacen la inducción y la reinducción, se buscan o permiten integrar a nuevos colaboradores a la cultura, a las normas, a los procesos, a los valores. Una buena inducción, pues, que mejora la adaptación, reduce el tiempo de aprendizaje, entre otras. Adicional a ello, se debe alinear precisamente a los riesgos que se tienen, a los peligros identificados. ¿Para qué? Para que se puedan saber o entender cómo actuar. La inducción, de acuerdo al decreto 1567 del 98, eso es para el sector público, busca generar una cultura organizacional. Es un proceso que va dirigido a iniciar. Espérenme un segundo, quiero cerrar acá algo porque tienen las cámaras habilitadas para que no me habiliten cámaras. Listo. Entonces, ¿qué buscan? Una integración en la cultura organizacional. ¿Durante qué? Pues los meses o siguientes a la vinculación y demás. Ese programa, pues busca que el empleado vinculado en este periodo pueda entender la evaluación o entender cómo va a trabajar, cuál es esa cultura organizacional. Este decreto también nos dice, venga, debemos tener una integración con el sistema deseado por la entidad, familiarizarnos con el servicio público, por ejemplo, instruirlo acerca de la misión de la entidad, informarlo acerca de las normas y decisiones pendientes y crear una identidad. Ahora, para el sector público también nos dice que este programa debe buscar una integración del empleado con los programas y de inducción y reinducción que permita a los empleados en menos de un año o menos de 2 años, pues adaptarse al cargo. Eso se trata la inducción y la reinducción. Pero no quiero tocar este tema. Vamos a tocar en el sector privado. En el sector privado, que es la que más que todo nos compete a nosotros, está relacionado con nuestro decreto 1072, ¿ok? Este nos dice, bueno, hay que hacer la inducción a los temporales, a los contratistas y a los trabajadores, ¿ok? Esa inducción, de acuerdo al decreto 1072, en su sesión 4, que nos habla de los riesgos laborales de la empresa y servicios temporales, nos dicen inicialmente que las empresas, tanto por ejemplo usuarias de servicios temporales, deberán incluir a los trabajadores en misión dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual se les deben suministrar una inducción completa. O sea, si por ejemplo usted contrata con una empresa temporal para un servicio, ¿ok? Perdón, para contratar personal, no lo contrata directamente usted, sino por medio de una temporal o te tiene contratistas. Por ejemplo, el señor de vigilancia en los conjuntos residenciales, el señor de aseo, la señora eh, del corte y demás, pues entonces nosotros debemos, perdón, de podada o el señor de jardinería, estas, nosotros como organización debemos incluirlos y suministrarles una inducción a estas personas. Esta inducción debe ser completa, debe ser permanente
¿Para qué? Para prevenir los riesgos a que están expuestos desde la empresa usuaria. O sea, si en algún momento una organización contrata con un tercero, a ese tercero hay que hacerle la inducción, ¿ok? Hay que hacerle una inducción a, mm, frente a algunos aspectos que tienen en cuenta, cómo va a trabajar, cuáles son los riesgos en los cuales se encuentra asociado, los peligros. También deberá también tener en cuenta la importancia del sistema de gestión, ¿no? También la importancia del marco legal, como por ejemplo la ley 1562, los derechos y nuestros deberes como colaboradores, que ya les habíamos tocado, las políticas, los objetivos, el plan anual de trabajo, etcétera. Ahora también buscamos con este sistema alinearlo al capítulo 6. Ya te doy la palabra, Andrés. Que el capítulo 6 básicamente es nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se debe alinear, claro, ¿en qué parte? En la definición de requisitos de conocimiento y práctica de seguridad y salud en el trabajo. ¿Con el fin de qué? Prevenir accidentes y enfermedades. Entonces, a los contratistas y los directos se les debe capacitar en seguridad y salud en el trabajo, definiendo cuáles son esos requisitos que debe tener de conocimiento el contratante o el empleador, definiendo, por ejemplo, cuáles son esos riesgos o esas obligaciones que debe tener esta persona, esos deberes que debe tener con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. También nos dice la inducción, venga, a los contratistas y a los directos, por favor. El empleador en su artículo 2 nos dice, en el parágrafo 2 perdón, de el artículo 2, 2, 4, 6, 11 nos dice básicamente, venga, el empleador proporcionará a todo trabajador, y ojo, trabajador no es única y exclusivamente aquel que está contratado por contrato laboral, ¿ok? Andrés, señor, te escucho. Bueno, básicamente la pregunta está encaminada hacia eso, ¿no? Colombia sucede mucho que yo tengo mi empresa, resulta que de pronto necesito a alguien que me venga a hacer el aseo de la empresa, pero no lo contrato directamente, sino que busco una empresa de aseo que me Ujú. asigne uno de sus empleados yo contrato directamente con la empresa de aseo y la empresa de aseo pues va a contratar esa persona, una terceralización del trabajo. Perfecto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahí, según lo que acabas de decir, según la ley, yo debo hacerle una inducción a la empresa de aseo o debo hacérsela Al directamente empleado. el empleado de esa empresa de aseo. Sí, sí, señor. Entonces, miren, ¿por qué? Déjenme le muestro algo. Ministerio de Trabajo, vamos a irnos a normatividad. Perdón, no, perdón. Un segundo, quiero mostrarles algo. En 2 minuticos, por favor. Vamos a dirigirnos a este enlace. Para los que pronto quieran, este enlace. Este enlace es una página que tiene diversa normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. De pronto, el que uno que quiera visualizarlo, pues podrá utilizarlo. Allí nos va a mostrar las últimas normas que salieron, las últimas resoluciones, pero vamos a ir a definiciones. ¿Ok? También nos arroja sentencias. Entonces vamos a buscar por la T, trabajador. Entonces aquí vamos a buscar el concepto, trabajador.
Trabajador. Entonces acá nos va a decir, mire, trabajador es toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena remunerada, incluidos trabajadores independientes o por cuenta propia, o sea, también los contratistas. ¿Qué pasa? Dentro de este proceso de inducción no solamente se deben tener, eh, no solamente lo debe tener o se le debe hacer la inducción a mis empleados, ¿ok? No solamente se le debe hacer la inducción a los empleados, sino a todos los que de acuerdo con la decisión 584 del 2004 de la Comunidad Andina se denomina trabajador y esto también está relacionado con diversas normatividades, algunos pronunciamientos y algunos conceptos, inclusive del ministerio, en donde se denomina que trabajador a todos, ¿ok? Sí, también la nueva definición, entonces se denomina trabajador a todos. Entonces no es solamente que yo le deba hacer la inducción a los que son trabajadores míos, no, a todos los que van a desempeñar una actividad, tenga el vínculo contractual que se tenga, ¿ok? Si es contratista y demás, se le debe hacer esa inducción. ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y lo digo, en la misma norma, en el mismo decreto también, en el mismo decreto 1072 en su parágrafo 2 en el artículo 611 específicamente, nos dice que, miren, que todo trabajador, o sea, el empleador debe proporcionar a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independientemente de su forma de vínculo o contratación, ya sea y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción. Una inducción, o sea, es para todos, todos. Que si Ok, perfecto. contratamos una empresa tercera, listo, va a ingresar a mi organización, vamos a mirar, por ejemplo, un nuevo guarda, un nuevo señor de seguridad. Pues esa persona debe conocer a qué está expuesto, debe conocer las políticas de la organización, debe conocer sus funciones, cuáles son los riesgos que tiene, cuáles son las posibles enfermedades. eh, Ok, perfecto. Pero entonces ahí iría la siguiente parte de la pregunta y es, cuando yo hago ese proceso de inducción, en algunas empresas lo he visto que le hacen a uno como colaborador directo o indirecto, le hacen firmar a uno un documento donde dice, he recibido, bueno, yo sí, sutanito de tal, el con número soporte. de cédula tal o documento tal, he recibido el proceso de cualificación o de capacitación o de inducción o de reinducción, acorde a las necesidades y funciones de mi trabajo, teniendo en cuenta los riesgos que este presenta, ¿sí? Me ha quedado totalmente claro cuáles son mis funciones, los riesgos que Ujú, este presenta y demás, ¿sí? sí. Entonces, firma, huella y bueno, ¿cierto? Eso está dentro de la normatividad, ese documento, hacerles firmar ese No, documento. no, pero si se deja el soporte, claro, debemos tener el soporte de que sí se le hizo la inducción a la persona. Y ese sería un soporte. O sea, un soporte puede ser que de pronto yo Un coja acta. un listado de asistencia Ujú. y ya. Puede ser, sí, puede ser que usted, si ingresan 5 empleados, entonces les hace la inducción y les hace un acta ya y él la firma. También puede ser. Ah, ok. Ya les muestro ahorita una manera, ¿ok? Vale, Entonces, miren, gracias. ya les muestro una manera. Entonces, miren, la inducción debe tener aspectos generales frente a la actividad realizada, frente a la identificación y control de peligros, frente a los riesgos de su trabajo. Por eso yo siempre les digo, venga, trátenlo de hacerlo alineado al trabajo. Si pueden tomar la fotografía como les hice con ChatGPT, les va a servir muchísimo para alinearlo al trabajo, al peligro que tiene esa persona. ¿Ok? Esta inducción en el sector privado, de acuerdo al artículo 224612, pues el empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizado los documentos relacionados con el sistema de gestión, entre ellos un programa de capacitación anual, una inducción y la reinducción, que deben incluirse allí, a los trabajadores, tanto en misión como contratistas. Deben tener claro esto, ¿ok? La inducción y la reinducción se hacen tanto a trabajadores
como contratistas, ya sean también trabajadores dependientes, cooperados o demás, se les debe hacer la inducción, siempre y cuando ingresen por primera vez a la empresa, se hace la inducción, si no, se hace la reinducción. ¿Ok? Vamos a ver ¿qué? Un modelo, un ejemplo de inducción que tengo acá. ¿Dónde está? Denme un segundo, lo voy a compartir. Un ejemplo de programa de inducción que tengo acá. Este. Este ejemplo se lo voy a compartir de programa de inducción y reinducción, ¿ok? Entonces simplemente pues debe tener obviamente un objetivo que se busca con ese programa. Un alcance, ¿a quién va dirigido este programa? ¿Cuándo se va a aplicar? La frecuencia de aplicación, las responsabilidades, ¿ok? De cada uno de los cargos y algunas generalidades, ¿ok? Por ejemplo, algunos temas que se deben tener o se van a exponer. Por ejemplo, a la parte administrativa, con una intensidad horaria, se le da a conocer el tema de la reseña histórica, organigrama, el personal administrativo, sus funciones, temas de contratación laboral, bueno, etcétera, el tema de la liquidación de horas extras, que esto también es importante que se tenga en cuenta, los beneficios a trabajadores, la dotación, ¿ok? Las políticas del sistema de gestión y algunas políticas asociadas, por ejemplo, la política de alcohol y drogas, bueno, otras políticas que se tengan, todas las que se tengan. Yo les voy a preguntar algo. Es lo mismo aquí para todos, es lo mismo dotación que entrega elementos de protección personal, ¿ok? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre dotación y entrega de elementos de protección personal? La dotación, pues es esos elementos que se requieren para precisamente realizar la actividad. Llámese, por ejemplo, algún tipo de ropa, calzados y demás, ¿verdad? ¿Ok? El otro es específico para la labor. Ahora, miren, asesoría, para que no lo vayan en el caso de una situación, toda empresa debe entregar elementos de protección personal al momento que la persona inicie la labor. ¿Ok? Si está expuesta al riesgo al momento de que la persona inicie la labor. Es diferente porque la dotación en Colombia se puede entregar a los 3 meses, pero los elementos de protección personal de inmediato. ¿Ok? Entonces, para que de pronto se tenga claro. ¿Ok? Porque a veces las empresas dicen, ay, no, es que esa persona está en periodo de prueba, entonces no le voy a entregar elementos de dotación como elementos de protección personal. Son diferentes, señores. Son totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces también en salud ocupacional, pues obviamente las políticas, todas las políticas que se tengan, ¿no? El régimen de seguridad social, cómo va a ser el tema del régimen de seguridad social, algunos aspectos legales de los riesgos profesionales o generalidades, temas específicos de acuerdo pues a su actividad, ¿ok? La utilización adecuada de elementos de protección personal. eh, ¿Hay cámaras habilitadas? No, yo deshabilité las cámaras. Y listo, tienen Ronnie, Eliana, Luz y Jaime el micrófono habilitado. Sí, Lick, buenos días. Buenos días. Disculpe con una pregunta. Yo estoy un poco desfasadito porque me he conectado a veces fuera de tiempo. Es con relación a las bases legales que usted menciona. ¿Estos Sí, principios legales son exclusivos de Colombia o son de carácter sí, internacional? Porque no, yo estoy aquí en Guatemala. ¿Perdón? no, de carácter colombiano, solamente Ah, vale. que la idea es yo les voy a entregar un modelo para que ustedes lo puedan adaptar a cualquier país, ¿vale? Muy bien. Gracias, Lick. Listo, Eso es lo que necesitaba saber. Te agradezco listo. mucho.
Eliana, señora, la escucho. Buenos días, profe. Yo quiero hacer una pregunta con respecto, obviamente estamos viendo lo del sistema de seguridad y salud del trabajo, pero mi pregunta va con respecto a, por ejemplo, la empresa de vigilancia y de aseo, específicamente en el tema de propiedad horizontal, pues ellos también en sus organizaciones tienen también su sistema. Mi pregunta al respecto es, eh, en ese sentido, yo como, por ejemplo, administradora de propiedad horizontal, ¿debo sumirme al programa que ellos tienen en su organización o solicitar algunos documentos del mismo para validar que se esté ejecutando? O como usted lo acaba de decir, yo debo tener el mío propio y ellos deben adaptarse al mío. ¿Cómo es el tema ahí? Esa es mi No, primera dos. pregunta. Primero, ellos sí deben tener su sistema de gestión independiente. ¿Ok? Sí, Pero cuando ellos ingresen, usted debe hacerle la inducción explicándole todos los temas que les estoy mostrando. ¿Ok? Explicándole las políticas que tienen, explicándole los riesgos que tienen asociados, cuáles son sus obligaciones, etcétera. Pero como contratistas, ¿ok? Pero a la empresa sí ellos deben tener, obviamente, su sistema de gestión montado adicional. Usted debe hacerle seguimiento, puede solicitarle un certificado de que están cumpliendo con los estándares mínimos, etcétera. ¿Listo? perfecto. Otra pregunta que debo hacer. Lo que pasa es que, pues, el fenómeno que hemos visto es que, pues, precisamente por eso el tema de educarnos. Y es que en propiedad horizontal, muchas de las personas que uno, bueno, entrevista o para el cargo de administrador, ellos dicen, no, es que a mí la ley no me obliga a que yo tengo que manejar sistemas de gestión. Entonces, yo me remito al decreto 675 y efectivamente ahí solamente habla de que el administrador en el artículo 50 debe manejar ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, yo en este momento estoy elaborando un manual de funciones, pues yo tengo experiencia en gestión humana, normal, o sea, Ujú. no de propiedad horizontal, sino digamos, especialista, ¿sí? Y yo me tomé la tarea de hacer el manual de funciones. Y yo dentro de ese manual de funciones incluí, por ejemplo, que el administrador tuviera obviamente conocimientos básicos al menos en calidad y sistema de seguridad y salud del trabajo, teniendo en cuenta, pues evidentemente que es un tema de obligatorio cumplimiento y que ellos dicen, no, es que yo no estoy obligado a tener ese conocimiento o no a tener el conocimiento, sino a generar ese sistema. Entonces, ahí viene el paradigma porque ellos no asumen esas responsabilidades. Por eso yo hice el manual de funciones. Mi pregunta al respecto es, si yo desde el consejo, yo soy presidente del consejo, lo propongo, yo estoy coadministrando, me imagino No, yo que esa no, es función, no hay una porque es coadministración que ahí. yo siento que hay un vacío y Sí, esa gestión no se está realizando. Entonces, sí. lo que yo cómo hago para que ese manual de funciones sea aceptado y se genere y yo pueda incluir esas dos capacidades, por ejemplo, también en el perfil del cargo del administrador. Esto es potestad del consejo. Entonces, el consejo puede hacer esa solicitud y puede aprobarla y no hay problema. ¿Ok? Entonces, usted puede Ok. solicitarle si quiere que sepa de, de física cuántica. Usted puede solicitar lo que quiera, pero debe cumplir. Sí, sí, la verdad es Ok. eso. Listo. Sí, Bueno, porque es que la verdad, mi experiencia ha sido muy poca, pero yo sí manejo los sistemas y yo sí, siento que digamos, el problema que tiene la propiedad horizontal es que se remite a una administración demasiado básica y se la pasan, como dice uno, apagando incendios, o sea, lo que ujú, va transcurriendo, lo que se va generando, se van buscando obviamente las alternativas, pero no sí, existe planificación, no existe índices, no existen indicadores, no existe no existe control. nada.
no existe nada. Entonces ellos dicen, Sí. no, es que a mí la norma no me obliga. Y yo En el pues me material, remito al decreto y efectivamente sí veo que ahí no les piden ningún sistema. Pero ok, entonces yo decía, si yo lo coloco, lo puedo sugerir, lo sí, puedo, ok, profe, me queda sí. súper claro. De hecho, mírese la norma sectorial 02, ¿vale? Que está dentro del material. Léala y Ok. analícela y se me cuenta. Listo. Ah, Bueno, entonces, señores, sigamos. Entonces, miren, el procedimiento de inducción, obviamente, también a todos los trabajadores debe contener aspectos legales sobre riesgos profesionales, ¿ok? Perdón, ingeniero, Ah, señor Jaime, qué pena. Tengo una preguntita. sí, Eh, ¿Quién hace la inducción, reinducción? ¿El responsable de talento humano o el encargado de seguridad y salud en el trabajo? ¿O si van las ya. dos o en la misma acta firman los dos? ¿O cómo es en calidad? Bueno, aquí se debe dejar claro quiénes son responsables, ¿ok? Entonces aquí dice, mire, por ejemplo, en el mismo documento, en el mismo manual, en este manual, con este programa que ustedes están haciendo, dejan la responsabilidad. Entonces, como director de responsable de proceso encaminado al cuidado de trabajo, tal, pueden dejarlo al gerente, ¿ok? Que se encargue de esto, pero si me lo preguntan a mí, talento humano. ¿Ok? Si me lo preguntan a mí, este programa debería ser hecho en compañía con talento humano y seguridad y salud en el trabajo. Pero el que debe hacer la inducción, porque es parte de la gestión humana, talento humano. Es mi posición, ¿ok? No puede ser que, porque es que la inducción no solamente se va a basar en temas de seguridad y salud en el trabajo, sino también en temas, por ejemplo, propios del cargo, ¿no? También hay temas propios del cargo, por ejemplo, cómo va a desempeñar usted su cargo, cómo usted va a realizar ciertas situaciones. Aquí hay un programa que se encuentra, este programa que le estoy mostrando se encuentra alineado a seguridad y salud en el trabajo, claro, pero también deben tener en cuenta situaciones propias del cargo, ¿ok? Inducción propia en el cargo, cómo se va, cuáles son los procedimientos que va a adelantar, cuál es la línea jerárquica, cuáles son, bueno, todo lo que tiene que ver con la actividad del cargo. Entonces, eh, aquí son dos, no solamente seguridad y salud en el trabajo, porque a veces simplemente dice, ah, no, es que el decreto 1072 nos dice que debemos tenerlo. Claro, sí, sí, es verdad, pero el decreto 1072 única y exclusivamente no es de seguridad y salud en el trabajo. El decreto 1072 es de todo el sector trabajo. Por lo tanto, claro, una parte es de seguridad y salud en el trabajo, lo que tiene que ver con higiene, lo que tiene que ver con políticas de seguridad y salud en el trabajo y demás, pero hay otras que son directamente del jefe del área, hay otras que son, no sé, unas de riesgos, otras de normatividad, otras de los cargos. Entonces, esto no se hace solo. O sea, por mí, si me preguntan, mi concepto es que debe ser liderado por gestión humana porque compete todas las áreas organizacionales de la entidad. Es porque Todas, todas, incluye todas las áreas. los ¿Sí? factores O operacionales sea, y de funciones. o sea que es idóneo que los dos lo hagan, porque el sistema de Sí, gestión de seguridad y salud en el trabajo también lo pide en sus claro, no, es que esto, vuelvo y repito, requisitos. no es única y exclusivamente seguridad y salud en el trabajo, sino es un tema organizacional porque a usted le deben explicar. Sí, si bien es cierto, los riesgos, las políticas, el tema del uso de elementos de protección personal, cómo funciona el COPAS, bueno, cómo va a funcionar los procedimientos seguros, cómo es el tema con las brigadas de emergencia médicas y bueno, y las demás, cómo es el tema de los manejos y residuos, bueno, entre otros, ¿listo? Pero también hay otros temas de inducciones organizacionales, donde les van a demostrar a ustedes las diversas áreas de la organización, el organigrama de la organización, las funciones que usted va a desempeñar, le van a explicar a usted el procedimiento, los procedimientos. Entonces, esto debería ser liderado por gestión humana, sí, pero no quiere decir que todas las etapas la vaya a hacer de gestión humana. Una cosa es que sea liderada. Una cosa es que sea liderada y otra cosa es que sea realizada en su totalidad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su gestión. Entonces, si yo me voy a ir a mirar, por ejemplo, el tema administrativo, pues ¿quién lo debe hacer? Pues el jefe, ¿no?
¿cierto? ¿Quién va a mirar el tema de seguridad y salud en el trabajo? Pues el de seguridad y salud en el trabajo me debe exponer el tema de Profe, riesgos, políticas y demás, ¿vale? Esto sería bueno. Señora, profe, ¿cómo está? Buenos días para todos. hola Luz, Profe, Nora, bueno, escuchando pues ahí todo lo de la inducción y todo, voy a devolverme un poquito ¿a en dónde? temas de la dotación. Resulta que, bueno, la dotación hay que entregarla 3 veces al año, ¿cierto? Y los elementos de protección personal desde el primer momento y ya en el transcurso, pues cuando el empleado manifieste que necesita más elementos, ¿cierto? Ujú. ¿Qué sucede en mi empresa? Que nosotros damos las botas como EPPs, ¿sí? Digamos, al personal de mantenimiento se le da su dotación, pero no se le dan de los tenis del otro personal, sino botas, porque pues el trabajo es pesado, pero las botas que nosotros damos, pues la empresa da, son botas de muy buena calidad. Estamos hablando de botas de 450.000 pesos. Sin embargo, ellos manifiestan que nosotros les debemos dar botas cada 3 meses. Entonces ahí pues como no sabemos Depende. manejarlo, Ese, ¿cierto, profe? Porque no es que porque, son unas botas que efectivamente no se acaban en 3 meses. ¿Qué hacemos ahí, profe? Eso es un dilema. bueno, mientras tanto otro participe mientras busco algo, ¿vale? Pues yo quiero intervenir en esa parte, ¿no? Yo tengo entendido que Sí. se le da dotación a los trabajadores según el Código Sustantivo del Trabajo. Bien, Se le tiene que exacto. dar el 30 de abril, si no estoy mal, el 30 de octubre, si alguien me corrige, Cada 3 meses. y el 20 de Cada 4 meses. diciembre, ¿sí? En cuanto a la calidad de, pues, de la dotación que le dé uno a los trabajadores, eso ya depende como empresa. Si tú cumples esos 3 requisitos, no dice que cada 3 meses, dice 3 veces al año. Y lo mejor que tú puedes hacer es darle en las fechas estipuladas, como lo dice el Código Sustantivo de Trabajo. Con eso tú te blindas como empresa, que si te llega el Ministerio de Trabajo y te dice, dame la planilla de PPs, donde tú le das las dotaciones a los trabajadores y la ropa de trabajo, tú le dices, de hecho te van a preguntar, ¿en qué fecha las estás dando? Entonces, tú las dices. Entonces, búscate bien en el Código Sustantivo de Trabajo que ahí dice, ahí no dice de la marca o no sé si Pero, tenga o sea, referencia. no, eso yo lo tengo muy claro, ¿cierto? 3 camisas, Ujú. 3 pantalones y 3 pares de zapatos, ¿cierto? Pero como se Al año. realizan al año, sí, pero como se realizan 2 actividades, entre ellas en las cuales toca dar FP, la empresa le da unas botas. O sea, nosotros le estamos dando esas botas 2 veces al año, pero por la calidad de la bota. Entonces ellos manifiestan que no, que les tenemos que dar 3 pares. Buenos días. La Ahí verdad, sí, y si tocaría, te soy sincera, yo también soy empresaria y como empresaria, pues tendrías que llegar con un acuerdo con tus trabajadores, donde ellos se den de cuenta del tipo de calidad de No, protección que ellos tienen. Porque es que, perdón, para eso, cuando se trata de elementos de protección personal, por ejemplo, en el caso, yo trabajo en transporte, cuando se les da, por ejemplo, las botas, nosotros nos apoyamos con el fabricante que nos genere una ficha técnica donde especifique la durabilidad y la calidad del elemento que se les está brindando. ¿Sí? Entonces, ok. con esa ficha técnica que yo soporto dentro de mi proceso y la ficha técnica me corrobora a mí efectivamente la durabilidad de ese elemento. Entonces, y lo incluyo dentro de mi proceso y puedo decir, por ejemplo, que puedo darles una cada 6 meses o, por ejemplo, nosotros lo hacemos porque pues las de nosotros no son de tan alta calidad, pero sí les decimos, por ejemplo, cada cuánto se les va a dar y eso queda incluido dentro del proceso. Nosotros lo manejamos en el área de gestión humana y allí no existe ningún problema porque ellos saben que efectivamente. Ay, cerrarle el micrófono. Bueno, Ah, listo. Le voy a mostrar. muchas, Lo que dice muchas el Código gracias por el Sustantivo de Trabajo, bueno.
hay que mirar algo diferente, vuelvo y le repito. Dotación no es lo mismo que elementos de protección personal, ¿ok? Dotación no es lo mismo que elementos de protección personal, ¿ok? Para que tengan en cuenta. Adicional a ello, al empleador no le colocan ningún valor, o sea, le dicen simplemente, venga, se le debe entregar cada 4 meses, o sea, cada 4 meses, dependiendo pues que el cargo que se empeñe, se le debe entregar la respectiva dotación, que está compuesta por un par de zapatos y un vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea de 2 salarios mínimos mensuales vigentes, ¿ok? Entonces tenemos que mirar varias condiciones. ¿Qué le está entregando? ¿Dotación o le está entregando elementos de protección personal? ¿Ok? Eso es uno de los temas. Segundo, independientemente, 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 Profe, me surge una duda deme ahí. un segundo, deme un segundo, deme un segundo. Independientemente de si usted, por ejemplo, devenga más de 2 salarios mínimos, se deben entregar elementos de protección personal, más no dotación. ¿Ok? Entonces, si el trabajador gana, no sé, en ese momento 3,5 millones, pues no tiene derecho a dotación, pero sí derecho a entrega de elementos de protección personal. Amigo La instructor, norma, señor. Entonces, para que tengan en cuenta, buenos días. sí, señor, lo escucho, lo escucho. No, era que quería también hacer una intervención. Muy buenos días para todos, de parte de Nivaldo Cera de Santa Marta. Era como para poner el caso de nosotros. Yo trabajo para una empresa que es bomberos. En este caso, nosotros tenemos la dotación que es el uniforme número 3, que es el de diario, ese que los bomberos usan a diario. Pero Ujú. para la labor, ellos usan ya los EPP y esos EPP van cambiando dependiendo la emergencia que ellos se enfrenten. Por ejemplo, para estructural tienen un EPP, para materiales peligrosos tienen un EPP, para Claro. abejas tienen un EPP y así sucesivamente para forestales tienen otro EPP. Entonces era lo que quería yo intervenir para hacer la diferencia entre dotación Claro. y el personal. Entonces, miren, tengan en cuenta esto. Una cosa, si es elementos de protección personal, pues se deben cambiar cuando estos estén totalmente agotados, desgastados y demás. ¿Ok? Pero si es dotación, por ejemplo, que la persona tiene derecho por su salario, pues entonces pues se le debe entregar lo que dice la norma. Pero no dice en ningún momento que es que tiene que ser marca Vélez, los zapatos, que no, 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 no. Simplemente una dotación. Y si ya es elementos de protección personal, como pueden ser las botas dieléctricas, como pueden ser cascos, como pueden ser guantes y demás, es diferente. Cuando estos se agoten, entonces se los cambian. Ya, eso es todo. Esa es la gran diferencia. Profe, Entonces sigamos. me surge una duda. Bueno, señora. Los zapatos o botas en la parte industrial, ¿qué viene siendo? ¿Elementos de protección personal o dotación? mm, Ese es un concepto que yo no lo puedo responder así, porque O las sea, no, botas, o sea, pues porque ayudan a mitigar el riesgo, la, sí. el riesgo, ¿sí? Profe, ¿sí me Me escucha? acaba de surgir, o sea, yo digo, porque yo tengo o sea, Es que puede cumplir las dos funciones. yo Puede no cumplir las tenía dos. conocimiento de que a un trabajador después de que gane 3,5 millones, pues no se le da dotación. En la empresa donde yo estoy, se les da dotación a todos, Sí, absolutamente a todos. claro, a todos. A todos se le tiene que dar dotación. Lo que pasa es que, Pero bueno, tú me vamos a acaba mirar. de decir que los que tienen más de salario de 3,5 millones no se les da dotación. ¿Dónde consigo ese artículo, esa resolución que dice? No, artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, ahí está. Mire, lo que pasa Artículo es Buenos que, días, qué pena interrumpir. Hace rato tengo la mano levantada. ahora Diana, Referente ¿cómo? a eso que usted está hablando, profe, antes, ¿qué se hace con un trabajador independiente? Porque los trabajadores independientes no están obligados a pagar seguridad laboral, pues seguramente seguridad laboral, pero no pagan riesgos.
y ellos tampoco tienen que conseguir la dotación de cuenta de ellos. Entonces, la mayoría de trabajadores que trabajan con contratistas que no manejan bota de platino, sino que ellos colocan su uniforme a la requerida de ellos y así entran. Entonces, hay quien entra a responder, porque un trabajador independiente no está obligado a pagar lo que tenga que ver con riesgos laborales. Miren, yo les voy a dar un consejo con los trabajadores independientes. Los trabajadores independientes que se contratan por prestación de servicios y definitivamente otras situaciones, ellos sí deben tener un vínculo o plasmado dentro del contrato, Coger el que diga deme un segundo, por favor, deben tener plasmado dentro del carrera contrato. décima, para que la No, deje cuidado con los allí micrófonos. del claro, Puede ser los micrófonos. sí, ese que dice carrera. Entonces, miren, hay que mirar claro que los contratistas deben suministrarlo, no es un debe, o sea, no es un debe, eso puede ser un acuerdo, puede ser que yo le diga, venga, definitivamente yo por evitarme un problema con un riesgo con usted, pues entonces le voy a entregar dotación, lo puede hacer, o sea, se puede quedar en común acuerdo. Uno. Dos, a ellos se les debe establecer eso en las políticas, digamos que en los contratos, ¿ok? Tres, independientemente de que ellos no se les deba entregar elementos de protección personal, esto debe debe haber una supervisión por parte del contratista, ¿eh? Y ese contratista debe tener claro que, por ejemplo, si la persona va a entrar a una obra, pues va a tener que utilizar elementos de protección personal, ¿ok? Entonces, ahí pueden existir dos mecanismos. Uno, que la persona se le reconozca un poco más dentro del valor del contrato de prestación de servicios para realizar esa actividad de inspección, por ejemplo. Y otra, que yo se los pague y se los entregue temporalmente. Pero esa situación debe quedar plasmada en los contratos. Yo no le puedo decir a usted necesariamente es que no, venga, es que no, ay, se me escapa. No debemos manejarlo así porque ellos no se lo obligan y demás, pero es que el problema va a ser después. Yo le digo, hay que mirar desde la prevención. ¿Y qué pasa desde la prevención? Que puede ser que esa persona no diga, ay, no, como yo no soy obligado. Ah, él es contratista, listo, ok, no se le haga, listo. Pero sí deben tener en cuenta los riesgos que esa persona tiene y posiblemente y a futuro, y estoy casi seguro que si ocurre un accidente dentro de este tema, dentro de este ejercicio, seguramente la organización va a tener un problema. Entonces, el contratista que se le paga por prestación de servicios y demás, debe quedar muy bien plasmado dentro del contrato cómo y qué debe contar él para prestar el servicio. Que si necesita elementos de protección personal, debe contar con esos elementos. Obviamente si son propios, pues deben contar con unas características, pero debe quedar dentro del proceso contractual. Aquí deben de ustedes tenerlo en cuenta. Ojo, porque debe quedar dentro del proceso contractual. Ahora, elementos de protección personal son diferentes porque son aquellos que se le dan a los trabajadores que ganan menos de 2 meses para su trabajo habitual o su labor habitual. ¿Ok? Mm, Las botas pueden jugar un papel similar, ¿no? Puede ser, pero si usted me lo preguntan a mí, si él gana menos de 2 salarios, yo no entendería que las botas, por estar dentro del calzado, podría ser eh, una dotación, o sea, una parte de suministro y calzado. Ahora, si definitivamente él no necesita, por ejemplo, las botas constantemente, eh, sino para hacer ciertas situaciones, y a él se requiere calzado. Por ejemplo, él es responsable de seguridad y salud en el trabajo y constantemente tiene que ir a obra a revisar. Entonces las botas no son no son habituales, ¿cierto? ¿Qué se le entrega? Los zapatos para que trabajen cómodamente en su oficina y elementos de protección personal, pues cuando vaya a hacer su actividad en campo. Pues podría ser así. Son dos escenarios diferentes. Bueno, entonces sigamos. Ya le voy a dar la palabra. Pero sigamos porque nos va a ir el día. Ya van a ser las 10. Entonces,
Siguiendo con este ejercicio, el programa de inducción, como les estaba diciendo, y ya les comparto otra vez palabra, el programa de inducción, aunque sí, realmente sí es exigencia ST, claro, deben tener en cuenta que esto aplica para todo, ¿ok? Aplica para todo, generales y demás. Pero hay algo importante, ojo con la gestión del riesgo, ojo con los peligros que tenga cada organización. Esto debe estar alineado a la actividad que cada persona desempeñe. Si yo soy de parte oficinista, pues debo tener unos riesgos o, bueno, unos peligros de acuerdo, identificar unos peligros de acuerdo a la actividad que yo desempeñe. O sea, si yo trabajo en oficina, pues tengo que tener unos peligros y me deben explicar cuáles son los peligros que tengo asociados allí, cómo debo prevenirlos. ¿Ok? De acuerdo también al reglamento de higiene, de acuerdo a todos los que miremos. Entonces, por ejemplo, no venga, es que yo trabajo en oficina, entonces, pues, agréguele en la capacitación, pues, el programa de pausas activas. Capacítelo sobre, mire, es que nosotros tenemos un programa de pausas activas. Que yo trabajo en oficina, entonces tiene un riesgo asociado, por ejemplo, al tema psicosocial. Entonces, miren, a través de la batería de riesgo psicosocial, identificamos ciertas actividades y se estableció un programa. Que yo trabajo realizando una actividad de alturas, pues socialícele el programa en alturas. ¿Ok? Entonces, esto depende, este procedimiento de estos procedimientos seguros y esta inducción no necesariamente debe ser fija. O sea, no necesariamente deben ser unos temas específicos, sino a medida del tiempo, usted debería capacitar a esta persona en los diversos riesgos en los cuales esa persona se ve inmersa. ¿Ok? Por ejemplo, es que yo realizo cierta actividad y necesito elementos de protección personal. Pues, ¿cómo deba usarlos? No, que es que yo me dieron un casco específico que tiene ciertos elementos y demás, entonces, ¿cómo se va a usar? Que dentro de su puesto de trabajo se tiene una silla ergonómica, que además que le puede ayudar, bueno, pues cómo funciona, qué riesgos tengo asociados a esto, al puesto de trabajo, qué medidas han implementado, ¿ok? Porque estos son inherentes a la actividad. Entonces, si bien es cierto, hay unos temas generales como políticas, como generalidades, como el reglamento de higiene, etcétera. Por eso, antes de pasar la inducción, yo les dije, miren, hagan ese pequeño ejercicio con este prompt que les envié y así deben hacerlo con cada puesto de trabajo. Identificar esos peligros y los riesgos y valorar esos riesgos que se encuentran asociados a cada puesto de trabajo y explicarle al colaborador, de acuerdo al puesto de trabajo, al lugar donde se desempeña, a la actividad que desempeña, qué riesgos se encuentran expuestos y qué medidas ha establecido la organización, ya sea en un programa, ya sea a través de un plan de emergencia, ya sea a través de un procedimiento, etcétera. Esa inducción es un grupo o un ejercicio que todas las organizaciones deben implementar, pero que adicional a que todos deben implementar, deben tratar y entender que no quiere decir que la inducción debe ser genérica. Sí, hay unos temas en donde le podemos sentar a todos y decirle, mire, las políticas de alcohol y droga, entonces usted no puede llegar bajo la influencia de alcohol porque se le va a realizar una prueba de tamizaje a través de un alcosensor o bueno, X como se le vaya a utilizar. Y esto puede iniciarle un proceso disciplinario que va alineado al artículo tal de nuestro reglamento interno. Bueno. Usted también, pues lamentablemente, dentro de su labor va a desempeñar un trabajo en alturas, por ejemplo. Entonces a usted se le deben entregar estos elementos, por lo cual usted debe familiarizarse con el uso del mismo. Adicional a ello, miren, su labor se han identificado ciertos peligros y pues estos riesgos asociados al puesto de trabajo, para lo cual la organización ha puesto en marcha unas medidas como cada vez que vaya a realizar el trabajo en alturas, una lista de chequeo para evaluar junto con su supervisor y el inspector CISO o el inspector de seguridad y salud en el trabajo, perdón, cómo se va a cumplir, pero esto no es necesariamente un tema fijo, ¿ok? No es un tema fijo.
Adicional a ello, también hay que explicarle los procedimientos. Adicional a ello, hay que explicarle cómo va a ser el tema administrativo, cuáles son los canales de comunicación, por ejemplo, cuáles son los mecanismos o cuáles son, por ejemplo, si hay un software necesario, entonces, ¿qué software va a utilizar? Todo esto acá. Aquí no es necesariamente decir, ay, no, es que entonces eso le corresponde a segurizar el trabajo. En parte sí, claro, en parte sí, pero hay que tener en cuenta que también debemos contemplar, por ejemplo, la norma que también se las agrego acá, que es la 2230-301, que nos habla de la gestión de la continuidad del negocio en diversos aspectos, como los procesos y funcionamiento de la empresa. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Qué procesos tiene? Misión, visión, etcétera. ¿Cómo se va a trabajar el manejo del personal humano, del capital humano? O sea, cómo se va a manejar el día de la familia, cómo se van a manejar si se tienen beneficios extralegales, si se tienen primas extralegales, si se les da bonificación por buen comportamiento, etcétera. Cómo se van a manejar los permisos para salir a descansar o para tomar una cita médica, cómo se debe manejar eh, las licencias no remuneradas, etcétera. Aquí también se debe tocar. También debe contemplar el uso de tecnologías. Si yo dentro de mi empresa tengo un software que usted lo va a manejar, pues debo capacitarlo, porque hay empresas que construyen software a la medida. Entonces puede ser que usted diga, listo, es que para el sistema de seguridad y salud del trabajo aquí hemos implementado la adquisición de un software que nos permite realizar cierta actividad. Ah, pues debo capacitar a la persona, ¿no? Como por ejemplo, el señor que le pasó lo de la mano. Usted va a manejar esta maquinaria. Se le debe capacitar frente a esa maquinaria, sobre los temas de seguridad que debe tener con esa maquinaria, sobre los canales de comunicación que tiene para informar sobre tanto problemas que tenga en la parte administrativa como temas de, eh, se me escapa la palabra, bueno, se me escapa en ese momento, de condiciones y actos inseguros. Cómo se debe manejar, cómo se debe manejar las relaciones. Entonces, no solamente la inducción va a ir alineado, y la reinducción no va a ir, no solamente ir alineado al decreto, al artículo 224612 en temas de seguridad y salud del trabajo, porque es uno de los elementos, sino hay que contemplar todo lo que tiene que ver con la continuidad del negocio, porque eso es un trabajo en equipo. ¿Ok? Señores, pues no les damos descanso, ¿cierto? Vamos a tomarnos un descansito, 15 minutos. Ya les voy a compartir nuevamente el prompt. Y a medida que vamos adelantando, yo les voy a enviar otras herramientas para que ustedes puedan, por ejemplo, construir un procedimiento de inducción automatizado. ¿Listo? Eso va a ser una de las ideas que puedo compartirles. De hecho, es que pues no me ha quedado casi tiempo y estoy corriendo con otros temas. Entonces, no me ha quedado tiempo, pero se los voy a estar subiendo el material y mañana espero subirle gran parte de estas herramientas para que ustedes puedan automatizar ciertas situaciones para que puedan evaluar. Entonces son las 9, las 10, perdón. Nos vemos acá a las 10:15. Perfecto. 10:15. Ahí les acabo de agregar el programa. 15 minutos de descanso. Bueno, pues vamos. Me están escuchando, el audio, chat, todo listo. Sí, no se desconectaron. Listo. Entonces estamos mirando la inducción. Obviamente, la inducción debe manejar todo el tema de la continuidad del negocio. No es exclusivamente eh, de la entidad, o sea, de todo. Ahora, ¿qué pueden utilizar para esto? Un formato que se llama registro de inducción del trabajador. Ese también se lo voy a agregar dentro del material, ¿vale? En este registro de inducción del trabajador se contemplan, se contemplan
La identificación del empleado, el número del empleado, cuál es la presentación de la empresa, ¿ok? Se debe entregar copia, ese es un modelo que se había hecho, ¿no? Se debe entregar copia del contrato de trabajo, se debe entregar copia de las afiliaciones, ¿ok? Los beneficios o copia de las, pues, transparentación frente a los beneficios que se tienen, la estructura organizacional y ojo, mire, yo les voy a hacer un consejo, no sé si se lo tomen o no, pero en esa inducción entreguen copia o envíen copia al correo del reglamento, del reglamento interno de trabajo, ¿ok? O socialícenlo con copia del reglamento interno de trabajo o permitan que el responsable de disciplina o el que delante los procesos de disciplinarios o demás les exponga el reglamento interno de trabajo. Por favor, ténganlo en cuenta. ¿Ok? Por favor, ténganlo en cuenta. Ahora, siempre dentro de la presentación ya de la entidad, dentro del formato, pues debemos exponer las generalidades de la empresa, entre ellas pues las políticas del sistema. La política primero del sistema, o sea, la política, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las políticas que se tengan, sea de alcohol, drogas, tabaquismo, etcétera. El reglamento de higiene y seguridad industrial que todos debemos tener, los objetivos, metas del sistema, eso ya es del sistema de gestión, ¿no? Los requisitos legales del sistema, las acciones de mejora, cómo funciona el sistema de gestión, cómo está relacionado el COPAS. Aquí y en esta parte debemos prestarle mayor atención. ¿Por qué? Porque esto depende de los factores de riesgos inherentes al trabajo. ¿Ok? De los factores inherentes al trabajo, a lo que usted desempeña. Entonces se le debe exponer esos riesgos. Se le debe realizar el reporte de incidentes y explicarlo. Acá hay algo que yo quiero dejar un poco claro. La organización, sea como sea la que sea, debe siempre, debe siempre, debe siempre explicar y exponer a su colaborador cuándo es un incidente y cuándo no, porque eso es lo que pasa, que muchas no explican, no saben, pues los trabajadores no lo conocen. Bueno, entre otras. Ahora bien, este documento es el que nos sirve o nos puede servir específicamente para cumplir con esta situación. Recordando que en esta parte de inducción vale la pena aclarar todo lo que tiene que ver con la continuidad del negocio. Bueno, otro tema para que iniciar el día de hoy, para tocar estos últimos 45 minutos, es el del clima organizacional. Bueno, aquí ustedes van a ver o van a visualizar que en clima organizacional contempla todo ese conjunto de percepciones compartidas que tenemos como trabajadores, ¿ok? Frente al trabajo. ¿Cómo, cómo nos sentimos trabajando? Si este clima realmente es positivo, incide directamente en la salud mental del trabajador, si se le ha generado motivación, si tiene productividad, si tiene factores o si no se le ha faltado factores como el liderazgo, la comunicación, el reconocimiento, la equidad. Y hay que tener en cuenta aquí, porque hablamos también de salud, clima organizacional y salud mental, algo que de pronto hemos dejado de lado y que pues obviamente no hemos aplicado o tal vez se olvida.
y es lo relacionado con la resolución 2764, Colombia. Eso aplica para todos. Aunque en Colombia se ha regulado la evaluación del riesgo psicosocial, en otros países también deben evaluar este riesgo psicosocial como un factor para el tema de salud mental, que busque promover en las empresas un clima laboral saludable, que se impliquen acciones preventivas y correctivas que favorezcan el equilibrio emocional y la calidad de vida laboral, o sea, el clima laboral. Una gestión efectiva del clima organizacional va a reducir realmente el ausentismo, el estrés, va a reducir algunos resultados negativos del modelo de negocio. Aquí, en esta parte de clima organizacional y de salud mental. Hola Julia, ¿cómo vas? Buenos días. Son todos suyos. Habilita el Hola, micrófono. profe. Hola, profe. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, sí, señora. Todos tienen el micrófono habilitado. Con ustedes, Julia Coronado, es la encargada de la gestión de ventas de la organización. Hola, buenos días para todos, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, veo que están bastante entretenidos en nuestro diplomado de gestión de talento humano. ¿Cómo les ha parecido nuestro diplomado? Bueno, los leo por aquí. Ya tienen el chat habilitado, también el audio Excelente. lo tienen habilitado. Bueno, me agrada que sea un número bastante significativo los que estén conectados hoy sábado en nuestra clase de talento humano. Es un diplomado muy bonito para las diferentes áreas. No solamente me imagino que hay administradores aquí, también hay abogados, me imagino que también hay psicólogos, contadores, hay diferentes personas con diferentes áreas, ¿cierto? Entonces, qué satisfactorio es de que ustedes puedan estar capacitándose con nosotros, aprendiendo, adquiriendo todo el conocimiento con nuestro doctor Juan Ramos, que es un capacitador bastante calificado. Entonces, compañeros, paso por aquí para saludarles, recordarles que yo soy la asesora encargada, mi nombre es Julia Coronado, yo soy la asesora encargada en brindarles toda la información referente a las certificaciones y material de estudio. Entonces, también paso por aquí para comunicarles que desde ya ustedes pueden realizar sus aportes para las certificaciones y el material de estudio. Recuerden que el material de estudio se entrega de forma inmediata a las personas que hagan su aporte. Yo voy a pasarles por aquí mi número, el número por el cual el día de hoy estoy atendiendo. Yo tengo dos números, pero en el momento estoy atendiendo por uno solo, porque desde mi otro número se me presentó un inconveniente, entonces en el momento estoy apenas atendiendo por ese. Entonces se los voy a pasar para que me escriban. Cualquier duda que ustedes tengan se pueden dirigir a mí a través de ese número y yo les colaboro. Entonces ya se los voy a pasar por aquí escrito. Pero vayan contándome cómo les ha parecido, si tienen la intención de pagar los certificados. Recuerden que tenemos descuento máximo hasta el día 27 de mayo. Cuéntenme por aquí. Bueno, Julia, perdón que Sí, me tome la señor. palabra, buenos días. No te preocupes, cuéntame. Yo no tuve la oportunidad de estar en las clases anteriores, ya te pedí el enlace de YouTube para ver las asincrónicas, pero me imagino que en la primera clase, como en todos los anteriores diplomados en los que yo he tenido la oportunidad de asistir con la SIL, pues explicaste en la primera clase cómo eran los métodos de pago, cuáles eran las certificaciones que se iban a dar y demás. Entonces, en los anteriores diplomados he tenido la oportunidad de que me dan el certificado correspondiente al diplomado y añadido a eso me dan unos certificados correspondientes a unos cursos Cursos. cortos de profundización, ¿sí? Sí, Entonces, esa claro. información no la tengo, cuántos son los certificados en total, cuáles son los cursos de Ya la pasé. profundización. Mira, no sé si verificas en el chat, acabé de pasar una imagen, que esos son los Ujú. certificados que ustedes recibirían. De todas formas, también me puedes escribir y yo te la mando por WhatsApp para que la tengas guardadita.
¿Te Ok, parece? listo. Y ay, Perfecto, con respecto, gracias. qué bueno que hayas tocado el tema de las grabaciones. Yo sé que muchas personas, de pronto por X o Y motivos, no puedan participar de las clases en vivo. Nosotros, todos los días en las horas de la mañana, pasamos la grabación del día anterior. Por lo menos, ya por los grupos de WhatsApp pasé la clase de ayer. ¿Sí? Ahí la pueden ver, se la pueden ver en el tiempo que tengas libre. Y ya cuando tenga el link de YouTube habilitado, yo lo mando por los grupos de WhatsApp también. En ese link de YouTube es una playlist donde se cargan las 9 clases. Ahí siempre van a permanecer las clases grabadas. Siempre van a permanecer. Ahí ustedes pueden ingresar y verse las clases que llevamos. Entonces, por eso no hay problema. Recuerden que ustedes se pueden certificar con las clases en vivo y con las clases a través de grabaciones. Entonces, por eso no hay problema. Ahí les dejé mi número de teléfono, escríbanme y yo